Vamos a comenzar la mañana porque hay que ajustarse a los tiempos y bueno, Sheila nos va a ofrecer una conferencia, una visión y un resumen de lo que se ha hecho, ¿vale?, desde la Secretaría Técnica de Residentes en este año, que prácticamente es lo que lleva funcionando la Secretaría Técnica. Bueno, presentar a Sheila justo en este foro, yo creo que sobran las presentaciones porque todos nosotros la conocemos de los vídeos, es prácticamente una maga, ¿no?, de las redes sociales. Y además lo hace, el manejo que tiene las redes sociales, desde luego, es envidiable. Por eso, vamos, yo creo que eso merece una enhorabuena muy grande. Y bueno, por saber un poquito más de ella, Sheila Justo es especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha desarrollado su ejercicio profesional en la urgencia extrahospitalaria, es máster en gestión y administración sanitaria y experta en prevención de riesgos laborables. Vicepresidenta de AMITS y lleva la Secretaría Técnica Nacional de Médicos Jóvenes y MIR de CEMS. Así que, bueno, adelante, Sheila. Bueno, a ver, muchas gracias a todos y desde luego esto tiene mérito. Hoy es sábado, ayer bailamos muchísimo y por tanto espero que sea pues muy amena para vosotros. Es una presentación prácticamente toda en fotos para que un poco veáis cuál ha sido la actividad de la Secretaría Técnica Nacional de Médicos Jóvenes y MIR durante su primera candidatura. Como sabéis, pues este ha sido es una Secretaría Técnica pues que empezó hace muy poco. ¿Así? Hola. Bueno, nosotros coloquialmente, Gracia es la responsable de Murcia, de Médicos Jóvenes y MIR, que tenemos un responsable en cada una de las autonomías, y nosotros le llamamos CEMS-MIR coloquialmente a la Secretaría Técnica de Médicos Jóvenes y MIR. Y bueno, pues vamos a empezar por los inicios. En 2019, en la anterior candidatura, pues esta Secretaría Emergente se crea junto con la Secretaría de Privadas y bueno, pues el sentido que tenía era porque era, la formación sanitaria especializada es un acceso a la formación sanitaria que se establece a nivel estatal y luego los residentes se van integrando en las autonomías y van un poco pues adaptándose a las condiciones laborales de cada comunidad. De hecho, dentro de las comunidades, depende de cómo es el sistema de gestión del hospital, pues incluso en la propia comunidad hay diferencias si el hospital en el que se integra el residente es privado o público. Como decía, es una competencia estatal de las pocas que les quedan al Ministerio de Sanidad y, por tanto, cada año va publicando tanto las convocatorias de formación sanitaria especializada con las plazas y, además, los programas formativos que en este momento los está renovando. El más antiguo es el de Medicina Familiar y Comunitaria y lo está renovando junto con unos cuantos programas formativos que veremos en los próximos meses, que esto ya nos comentaron el Ministerio de Sanidad, que es el proyecto que tienen, renovar los programas porque están obsoletos, al igual que los reales decretos del residente. El punto de partida era claro. Los residentes partían de un desconocimiento total. Todos hemos sido residentes, yo misma, y no sabía nada de condiciones laborales. Es así. Entonces haces un salto al mundo laboral pensando que eres estudiante y las horas son gratis y se hace lo que el superior diga, cosa que no es verdad. Hicimos un estudio en el que vimos que había residentes que hacían muchas más horas de las que debían y además ni descansaban, sobre todo en las especialidades quirúrgicas. Por eso era importante abordar este tema con seriedad. Además, en 2018, en Castilla y León, hubo una condena penal de una residente que nos llevó a defender que se llevaran a cabo lo que decía el Real Decreto, que era que el residente no podía dar altas, porque la residente era una R1 que tuvo una sentencia penal
por un alta de una paciente que terminó falleciendo. Esto no debería haberse producido y, sin embargo, ¿por qué se produjo? Por la falta de información. Los espacios de descanso son otra cosa. De la misma forma que lo tenemos los adjuntos, los residentes estaban descansando en las sábanas calientes, que les llamamos nosotros, ¿no? ¿Quién no ha dormido en las sábanas del compañero? Pues esto en la COVID fue verdaderamente llamativo. Por eso, todos los agentes debíamos implicarnos en las dificultades que suponía el periodo de formación. Y, desde luego, desde el sindicato médico era una prioridad, porque, bueno, después de un análisis DAFO vimos que no había una secretaría técnica a nivel nacional, siendo una competencia puramente nacional. Además, el déficit de información era una amenaza real y era el punto de partida del que he hablado hasta este momento, y teníamos una oportunidad, por la competencia que tenía el Ministerio y porque este organismo es nacional, y por la buena imagen que tiene un sindicato profesional que está compuesto exclusivamente por médicos. Por tanto, el proyecto fue, por un lado, empezó, obviamente, claro, siempre se empiezan las cosas desde un proyecto pequeño y se va ampliando. Empezó en Madrid, en 2018 se hizo un sector propio dentro del Sindicato Médico de Madrid y a partir de ahí se extendió, se generó el órgano de representación de los residentes, que es el Comité de Empresa, y, como os he dicho al principio, en 2019 ya se establece una secretaría técnica en la CEMS. El mapa de procesos que se inició y que se utilizó en Madrid, en el que los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte siempre hay unos más importantes que otros, pues este mapa se implementó de la misma forma en Madrid como a nivel nacional. Y vamos a destacar los procesos estratégicos, como es todas las relaciones institucionales y los acuerdos de colaboración, que tan importantes son para la influencia y para generar trabajos conjuntos que puedan generar impacto tanto en prensa como en repercusión real. Luego, como proceso clave, desde luego, la información a los residentes. Partíamos de una desinformación absoluta, por tanto, había que empezar a informar al residente desde que empezaba, incluso desde las propias facultades, que en alguna ponencia lo habéis dicho anteriormente. Y, obviamente, pues los procesos de soporte son todo el soporte que tenemos en las organizaciones para llevar a cabo este proyecto de gestión. En 2019 lo implantamos, o sea, el diseño era todo el mapa que os he enseñado antes y, bueno, pues el control y seguimiento mejora. Hoy vengo a hablaros de la memoria de la Secretaría Técnica de Médicos Jóvenes y MIR. Y vamos a empezar por los procesos estratégicos, ¿no? Relaciones institucionales, todo lo que tiene que ver con acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración que iniciamos en Madrid se extendieron a nivel nacional. La Asociación de Médicos Españoles en Estados Unidos, la Asociación de Médicos Españoles en Europa, obviamente el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Asociación MIR España, que ha tenido también estos últimos años un papel importante, y fuimos así generando nuestros acuerdos de colaboración que nos dieron mucho trabajo y mucho material, como reuniones de trabajo, participación en jornadas, participación en directos. Eso que pone FSI Unida fue en el momento más clave de todo el proceso de cambio que ha habido con la elección de plazas. Y, bueno, pues hemos ido un poco pues haciendo mucho trabajo. Hemos hecho directos en Instagram, esto era para formarte en Europa. Hicimos un directo para la formación en Alemania, que a nuestra sorpresa, pongo ahí el número de personas conectadas, que eran 305 personas, que me parecía algo súper específico, y de repente tantas personas se conectaron que nos pareció incluso sorprendente. Es decir, tenía que darse que fuera un futuro residente, o sea, pendiente de formarse y que se conectara y que además supiera alemán y tuviera interés por irse a formar a Alemania. Por tanto, me parecía importante traeros esto porque fue algo que nos sorprendió mucho. Lo íbamos a dejar grabado, por tanto no era tan importante la participación, pero fue una participación aplastante. Las relaciones institucionales es todo el networking, todos los actos a los que vamos y, bueno, un poco también promocionamos
la firma, la marca, lo que somos y los profesionales que somos, relacionándonos con las autoridades, con los directores de gestión y con todos los profesionales que están en ese nivel. Por otro lado, dentro de los procesos clave, que era el segundo nivel dentro del proyecto de gestión, la estrategia nacional era informar, ¿no? O sea, lo más importante de lo que partíamos, que era la deficiencia que ya habíamos medido. Las bienvenidas de residentes son un proceso clave que se iniciaron en Madrid y se han extendido a toda España. Todo el material se ha compartido para que todos tengan el acceso a ese material y puedan llevar ese proyecto en otras comunidades. Les explicábamos el marco jurídico que tenían de base para empezar a trabajar, que eso es lo que nosotros desconocimos cuando iniciamos nuestro ejercicio. Y además, eso nos dio pie a empezar a constituir comités de empresa en otras comunidades autónomas o promoverlo mucho más. En Madrid ya os digo que ya lo teníamos y hemos viajado, he viajado yo personalmente a Burgos, a Segovia, hemos trabajado con Cantabria, con Galicia, con Toledo. Los comités de empresa, bueno, todos vosotros en algún momento nos habéis preguntado qué hacemos con los residentes, porque los residentes son una parte muy importante del sistema y además es una parte muy estratégica del sistema, porque no hay nada mejor que cuando entras en un centro de trabajo tengas ya un apoyo en todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales. Los vídeos informativos, que aquí traigo el institucional de las bienvenidas de residentes, también son los TikTok que decía Gracia, ¿no? Esos vídeos que lo que dan es un contenido en menos de un minuto y te cuentan cosas clave que son tan importantes de saber como de tener claro para cuando se dé la situación y el momento de la guardia mochila o de las necesidades del servicio, ¿no? Hemos hecho trabajo compartido, trabajo de retribuciones con todo el grupo WhatsApp CEMSMIR, que es nuestro nombre clave. Y bueno, pues esto también nos ha dado la posibilidad de informar a los residentes antes de empezar de la situación retributiva que tenemos las diferentes comunidades, porque hay diferencias. Como decíamos, entramos todos en un sistema que luego se fragmenta en 17 sistemas. Hemos participado en jornadas de residentes, hicimos una nacional en 2020, telemática, y luego dentro de este proceso informativo hemos colaborado en congresos, hemos intentado llevar ponencias con la intención de seguir haciendo rastro en lo que hablábamos antes de que nos conozcan y vayamos también generando un espíritu de renovación, que eso es lo importante, ¿no? Esto se crea, pero luego hay que mantenerlo, este círculo que debe no parar nunca. Toda esta información que se dio a los residentes en algún momento nos llevó a esto. Esto es lo importante de la información. Cuando uno no tiene información, va como un rebaño, no sabe, ¿no? Cuando uno tiene información puede decidir y también puede decidir quejarse cuando en 2020, después de la gran pandemia y los residentes durmiendo en sábanas calientes, dijeron ya no podemos más, tienen que mejorar nuestras condiciones y nuestros lugares de descanso y desde luego nuestras condiciones retributivas. A través de AME, nosotros en Madrid lo hicimos a través de nuestro comité de empresa. La primera huelga fue en Madrid, pero luego se sumaron, que ahí pongo Cataluña es la de arriba, Valencia, Castilla y León, pues todas las líneas que llevaban eran todas las mismas, porque lo que nosotros solicitábamos era un convenio específico para los MIR, con cuatro residentes máximo por adjunto, solicitábamos el descanso del sábado, solicitábamos mejoras retributivas y más o menos se consiguió en casi todas las comunidades, incluso sin huelga, con solo la negociación. En el COVID la Secretaría Técnica tuvo un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, claro, todos los procesos que, como decíamos, de competencia nacional, como es la formación sanitaria especializada, tenían un referente. Y esto fue, por ejemplo, el caso del Statement of Need, el caso de todos los médicos que se estaban formando en Estados Unidos. Hubo un parón
para dar este documento y que pudieran renovar sus visas, y es el motivo por el que tenemos tan buenísima relación con Carlos Parra, que es el anestesista de Chicago y que habréis visto en un vídeo, porque es un amigo muy bueno nuestro, porque le ayudamos en un momento muy clave para él, que estaba pues en un hilo el tener que volver a España porque le caducaba la visa, y fue a través de la intervención con la Subdirección General de Ordenación de Profesiones Sanitarias la que hizo acelerar el trámite. Ellos crearon una asociación y pues en este momento también pues habéis visto que tenemos una colaboración con ellos. La Secretaría Técnica tuvo un papel fundamental en el COVID cuando se propuso la prórroga de contratación, en el sistema de elección de plazas y los cambios que ha tenido, y desde luego, como os decía antes con las huelgas, ha habido muchas mejoras de las condiciones laborales del residente, que bueno, todavía hay mucho que mejorar. Empiezo por la parte de la prórroga de contratación. El Ministerio, después de ese mes y medio de COVID de marzo de 2020, decide sacar una orden ministerial en el que va a suspender o demorar las evaluaciones de los residentes para mantener la asistencia en el periodo COVID y, por tanto, pues planteaba la prórroga de contratación. Nosotros dijimos que esto no podía ser, prorrogar los contratos a los residentes cuando llevaban formándose 4 y 5 años por 2 meses de formación, a una formación que además había sido prácticamente de guerra. Esto implicaba mantenerles en unas condiciones muy inferiores a las que les correspondían, por tanto, les tenían que evaluar. Desde CEMS hicimos mucha campaña a nivel de vídeo para poder potenciar esto que era tan irregular. Y, de hecho, el foro de la profesión y el impulso también que le dimos al foro fue clave para el primer éxito. La prórroga de contratación se echó atrás. O sea, podemos hacer tantas cosas como fuerza tenemos y a veces ni nos creemos. Durante el COVID, pocos meses después, claro, obviamente, la elección de plazas no se había producido. Estábamos en mayo y seguían sin elegirse las plazas. Y entonces el Ministerio, en contra de lo que ponía la convocatoria, decide que va a ser por vía telemática. Esto estaba fuera de la legalidad del documento de convocatoria y, bueno, pues lo denunciamos, al igual que denunciamos que parece que el verano es algo que nos pilla por sorpresa, pero cada verano tenemos que echar manos de los residentes. Este verano porque terminan más tarde y el verano en el que los R1 no entraban, pues los R2 y R3 tenían que hacer más guardias. Siempre estuvimos pendientes de que el residente se formara en las condiciones que venía el programa docente. Como los afectados de la elección telemática no éramos nosotros, no pudimos iniciar la vía judicial, pero sí les dimos la clave para que iniciaran las cautelares, que se aceptaron y se paralizó el proceso. Siguiente éxito, se cambia a formato presencial en 2020, de forma fortuita por el Supremo, para poder cumplir la convocatoria que había sido previa al cambio legislativo que se les había ocurrido a última hora y que generaba un problema importante de transparencia. Pero como ellos sabían que esto lo querían implementar, posteriormente, ya con la 2920, ya hicieron el cambio en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias suficiente para llegar al formato online. Ahora os lo cuento. Y luego, ese mismo año, en 2020, la información por hospitales era difícil y el Ministerio hizo una red de información online porque no se podía viajar. Acordaos que ese año fue clave para todo lo que era la movilidad. Y nosotros, desde CEMS y, sobre todo, desde el grupo Asesores R0, que creamos, porque, claro, en CEMS no están todos los sindicatos, así es que Asesores R0 es un grupo, aparte de CEMS-MIR, que tiene a País Vasco, tiene a Andalucía y tiene los referentes a nivel de otras comunidades autónomas que no están en CEMS para todo lo que era la información por hospitales. Y ahí fue la forma, a nivel correo, de poder interconectar con los futuros aspirantes y que pudieran tener toda la información de nuestros hospitales. Así es que fuimos soporte durante ese periodo también para poder ayudarles en la elección, ya que no podían viajar
a los hospitales y ver cuáles eran las condiciones de trabajo. Preguntaban cosas tan específicas como métodos radiológicos muy específicos. O sea, a mí me sorprendieron gratamente las preguntas que hacían. Pasamos a 2021. Ya os he dicho que esto es una memoria, es un viaje en el tiempo. Por tanto, vamos a viajar pues, hasta el día de hoy. 2021. Cambian, como os decía, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para que no se pueda volver a dar la situación en la que les echa para atrás el Supremo la elección telemática que ellos querían. Entonces, todas las relaciones entre la Administración y los futuros aspirantes ya pasan a ser online. Tanto la inscripción, como las reclamaciones, como el propio procedimiento de elección, que hasta ese momento pues, no se podía realizar exclusivamente online. Y a los pocos meses de ese cambio, lo que más nos sorprendió es que la resolución para la elección recogía que la elección tenía que ser en un día, es decir, el 6.700 tenía que enviar un listado de 6.700 plazas. Claro, obviamente eso quien lo hace es que ni sabe cómo va la elección telemática, ni sabe cómo va a elegir una plaza MIR, porque es que determina tu futuro. O sea, todos los que estamos aquí, que posiblemente seamos todos fijos, sabemos la dificultad que alberga el hacer un listado de plazas de nuestra especialidad y de nuestra OPE, que es de nuestra comunidad exclusivamente, cuando son más de 100, porque son diferentes plazas, pero obviamente es tu misma comunidad y una misma especialidad. Aquí entraban tantos factores, especialidad, hospital, que sí, de diferentes niveles, obviamente comunidad autónoma. Por tanto, esto era inviable. Y os traigo aquí una foto que es interna, porque fue el encierro que hicimos en el Ministerio en contra de esta situación, aunque nos dieron de comer, porque estuvimos allí desde las 11 de la mañana hasta prácticamente las 11 de la noche, y, bueno, pues conseguimos lo que veréis ahora. Ese periodo fue lleno de manifestaciones virtuales, todos colaborasteis en ello, y tanto virtuales como... ¿He pasado anterior o no? No. Vale. A ver, esperad. A ver. No, voy adelantando. Pásame, por favor, a la de manifestaciones virtuales. Esto. Bueno, hicimos manifestaciones virtuales porque estábamos dentro del periodo COVID, que fueron tendencia en Twitter, y se organizaron muy bien con la Asociación MIR España, la Formación Sanitaria Especializada. Ahí fue una colaboración de todos, porque avanzar solo puede ser con la unión. Y estos son fotos de la multitudinaria manifestación que organizamos, en la que vinieron autobuses de toda España a través del grupo Asesores R0, el Sindicato Médico Andaluz, el Sindicato de Euskadi, todos. O sea, había más de 8.000 y 9.000 personas en el Ministerio de Sanidad. Fueron 3 manifestaciones y además es que salimos en la prensa internacional. Fue algo verdaderamente grandioso y que nos llevó también a, pues al siguiente éxito. Estos son fotos y fotos y fotos, y el siguiente éxito fue el que retrocedieran en la elección de plazas, de una elección en un día de todas las plazas de formación sanitaria, y ahora, sin embargo, en ese momento se firmó el acuerdo de que fuera de 400 en 400. Esa es la foto oficial. Como veis, estábamos en periodo COVID, la otra era la interna, y en esa foto habíamos conseguido que el Ministerio nos firmara este documento, en el que pone específicamente que va a intentar aproximar en lo posible en los próximos años al tiempo real. Estoy hablando de 2021, todavía estamos en ello. Este cambio de paradigma ha sido algo que, nos ha traído consecuencias. Como todo en la vida, uno hace algo, pues luego hay que reparar con los gastos. El primer documento, aunque no se ve, lo que dice es que se han cuadriplicado las plazas desiertas y plazas vacantes. Desde hace 2 años están quedando plazas ya vacantes, porque las desiertas son en las que no se incorporan los residentes, ¿no? Le dan en la elección telemática
Una que no era de las mejores opciones que quería el residente y no se incorpora, pero es que además la elección también nos ha traído vacantes en los 2 últimos años de plazas también que sobran. Y, por tanto, bueno, hemos hecho soporte. Como veis, ahí hay muchos correos de incidencias de formación sanitaria especializada en la que estamos abiertos a las sugerencias desde todos los puntos de la geografía española. Por tanto, las líneas de actividad durante esta candidatura ha sido principalmente centrarnos en la competencia de las pocas que le quedan al Ministerio de Sanidad, que es la formación sanitaria especializada, y por comunidades llevar una estrategia de homogeneidad, de ser referentes de información. Nos escriben de todos los sitios del territorio. La elección telemática está trayendo problemas en la formación sanitaria especializada de medicina familiar y comunitaria porque eligen unidad docente. Por tanto, cuando son los últimos en elegir, en lugares donde hay mucha dispersión geográfica, terminan yéndose a pueblos muy lejanos. Hemos tenido hace muy poco una residente que ha estado a puntito de dejarlo por esa situación en concreto, y es algo que, bueno, son las consecuencias de este sistema que esperamos que el año que viene ya sea en tiempo real, aunque sea telemático, que es lo que por el momento dice la norma. Los comités de empresa se siguen conformando y siempre estamos a disposición de cualquier sugerencia o cualquier necesidad. Ahora se está constituyendo el Comité de Empresa de Cantabria. Afortunadamente lo teníamos para el día 30, que era el día último de presentar la candidatura, ya lo tenemos. Y, bueno, seguimos así haciendo este rastro de información y de referentes para los residentes, porque, bueno, si no es el sindicato médico, ¿quién se va a preocupar del personal en formación? Y, bueno, las colaboraciones es algo que creo que siempre hay que fomentar. Cualquier colaboración que se plantee siempre es una buena proyección también a nivel de impacto en redes o en cualquier plataforma. Tenemos que seguir haciéndolo porque el Real Decreto de 2022, el Real Decreto de Especialidades, establecía la formación transversal, y es verdad que entre la formación transversal había un apartado que eran los principios legales de ejercicio de formación sanitaria especializada, y yo esperaba que este apartado recogiera los reales decretos que nosotros llevamos en las bienvenidas de residentes, y según he ido investigando siempre se centran más en la seguridad del paciente, ley de anatomía del paciente y la ley de protección de datos. Por tanto, sigue siendo muy necesaria nuestra intervención en las bienvenidas de residentes. Todo el material, los trípticos, todo esto siempre lo habéis tenido a disposición a través de CEMSMIR. ¿Cuáles son los retos que nos quedan? Desde luego, y muy importante, que se vuelva a la elección de plaza en tiempo real. Es algo que ya es una necesidad por la consecuencia que ya hemos visto que tiene. La nota de corte es algo controvertido, pero ya nos balanceamos la posibilidad de que los médicos que no tienen especialidad estén entrando en el sistema. Por tanto, si tenemos médicos que sobran, que no tienen la formación sanitaria especializada y además están sobrando plazas, deberíamos intentar formarlos, aunque tengamos excepcionalmente que prescindir de la nota de corte durante unos años. Hasta 2012-2013 no había nota de corte. El sistema de formación sanitaria especializada y el examen era simplemente una ordenación de candidatos, y es una posibilidad el hecho de que excepcionalmente se plantee como opción para poder seguir avanzando en la planificación de recursos humanos, que de los 260.000 médicos que dice la OMC que tenemos en el sistema, la mitad en los próximos años se jubilará. Las reuniones con el Ministerio periódicas las hemos mantenido. El 2021 fueron diarias, como ya sabéis, y llevábamos a las redes. Y, bueno, pues hasta hace poco tuvimos la última. Necesitamos cerciorarnos de estos cambios en los programas formativos y del Real Decreto. Nos han dicho que están en ello, tenemos que verlo. En la mesa, en el ámbito de negociación ministerial, se habló de la mejora salarial de 500 euros en los residentes mensual, que todavía no se ha llevado a cabo. Las auditorías docentes son una asignatura totalmente pendiente. Desde 2015 no hay. Esto es verdaderamente
pues sorprendente, ¿no? Si habéis visto el vídeo de Carlos Parra hablando de las auditorías docentes en Estados Unidos, o sea, los centros no se arriesgan nada en perder la formación y la acreditación. En nada que los residentes valoran mal el centro, ya llegan allí a hacer inspecciones por sorpresa para ver por qué se están quejando. Aquí los residentes están constantemente haciendo encuestas anónimas por Twitter que puede responder un residente o mi abuela o mi prima, la del quinto, porque en Twitter uno se mete y responde la encuesta, o sea, de fiabilidad cero, reflejan que hay mucha sobrecarga, que no hay una supervisión adecuada, pero es verdad que necesitamos un sistema que sea fiable de medición de condiciones de formación en los residentes. Las condiciones laborales impactan sobre las condiciones formativas y, por tanto, esto debería medirse de forma sistemática, al igual que las condiciones formativas, en qué condiciones se están dando. Y, bueno, lo de las plazas desiertas, obviamente hay que hacer una intervención, hay que hacer una valoración de qué está pasando. Y, por mi parte, muchísimas gracias por la atención y, pues, a cualquier duda le daremos respuesta en este momento. Pues muchísimas gracias, Sheila. Ha sido realmente una intervención magnífica. Yo creo que has hecho un mapa real de cómo estamos y cómo durante estos años la actividad, ¿vale?, de nuestra secretaría, tu secretaría, dentro de cada región, de cada comunidad, por lo que vamos aportando. Realmente la fuerza del sindicato médico de CENS son los afiliados, y entre nuestros afiliados hay un sector importantísimo y a la vez muy escurridizo, que son los residentes, y hay que llegar a ellos. Hay que llegar a ellos y debemos llegar de la forma como lo estamos haciendo, que es presentarnos como el sindicato profesional y apolítico que somos, y además que es su única vía de negociación, y a través, pues, ¿por qué no? Y es necesario relacionarnos, pues, con estos distintos grupos que ellos mismos forman, interesarnos, ver, preguntar qué estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, y poner también el punto de vista del sindicato. Pues ahora me gustaría un poco, pues, ofrecer, si hay alguna duda, si tenéis alguna pregunta para Sheila o para mí, que os podamos responder, y si no, pues yo tengo aquí unas cuantas. Qué bien. Sí, hola, buenos días. Yo agradezco todo el trabajo que se hace porque la verdad es que está dando muy buenos frutos, pero en el tema de retos yo añadiría dos cosas que al menos a mí me parecen fundamentales. Una es que sigamos permitiendo que los residentes no se cumpla la ley y no fichen, que para mí es fundamental. Sabéis que ellos ya por ley deberían estar fichando al ser personal laboral y eso daría respuesta y solución a muchos de los abusos que se están cometiendo, y creo que debe ser un reto del sindicato ya a nivel nacional obligar a todos los servicios de salud a que sus residentes fichen, porque así se acabaría el chantaje y la presión de no descanses, de te quedas, de os organizamos los cursos obligatorios fuera de la jornada laboral y no cuentan. Bueno, yo no creo que tenga que hacer un resumen de todas las cosas que están ocurriendo, y que en cuanto cumplan la ley los servicios de salud y los residentes fichen, pues todo eso se ha acabado automáticamente. Porque ya, pues lógicamente, se controlarían las horas, los descansos. Bueno, no, yo creo que es algo fundamental y que creo que habría que incluirlo en los retos que habéis hecho. Y otro tema que tenemos muy olvidado es la ley de desconexión digital. Parece que la ley de desconexión digital es para todos los españoles menos para los sanitarios, incluidos los residentes, a los que precisamente, si algo se utiliza para abusar de ellos, es eso, el no respetar la desconexión digital. Creo que es otro reto que deberíamos de tener para obligar, y ese sí que nos afecta también a nosotros, a que se respete la ley de desconexión digital y un residente no tenga por qué ser llamado durante un fin de semana, un festivo, un puente, para que venga a cubrir porque no sé qué compañero residente le ha pasado no sé qué historia, o te aparezca un calendario de guardias modificado en un WhatsApp, y eso es una ilegalidad. Yo creo que lo que hay que hacer es obligar a todos los servicios de salud a que cumplan tanto el tema de que los residentes son laborales y tienen que fichar por ley,
y el tema de que respeten la desconexión digital, que eso ya nos vale también para nosotros, porque es algo que parece que estamos disponibles en guardia localizada. Me gustó mucho además uno de tus cortos en el que tratabas este tema, porque está muy bien explicado. Ahora lo que tenemos que hacer es obligar a que se cumpla. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo con respecto a nosotros en Murcia, es verdad que tenemos problemas con los residentes, con el sistema que tenemos establecido de fichaje. Está claro que el hecho de fichar a los residentes, es un deber de los residentes como personal laboral, pero por parte de la Administración tiene que aportar un sistema cómodo, seguro, en el que ellos puedan fichar adecuadamente. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que pues por el tipo de horario que tienen, por los salientes de guardia, porque ahora estoy en esta consulta y mañana en la otra y no puedo, la Administración debe de aportar un sistema equitativo y que realmente sea una defensa, que es lo que se busca, ¿no?, con ese fichaje de los residentes. Solo era eso. Yo voy a hacer un comentario. Mira, cuando en 2018 cambia la normativa, que es el Estatuto de los Trabajadores, nosotros desde el Comité de Empresa hicimos mucho escrito para que se cumpliera. Pero con la nueva Constitución, por volver con el tema, ya que esto lleva sin cumplirse años, hicimos una encuesta y sorprendentemente no estaban tan por la labor. Entonces es verdad que es algo que es obligatorio, que debería cumplirse y que esto evitaría muchos abusos, pero que luego los residentes tampoco acogían con gran alegría. Como dices, posiblemente sea una solución para que podamos dar registro y respuesta a todo lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral, sobre todo de horas, y no solo inmediatas, sino que es posible incluso solicitar registros con años de antelación. Es un tema, desde luego, que hay que tratar y sí, pues sí, está bien, porque desde luego el abordaje nacional me parece complejo por el tema que te digo de que un cambio en un comité de empresa de un año a otro me supuso el que los residentes ya no lo quisieran reclamar. Pero bueno, lo abordaremos ese tema. Muchas gracias. Levi estaba por ahí. ¿Sí? Hola, buenos días. Enhorabuena, Sheila, por el trabajo hecho y fuerza para seguir adelante. A ver, una aclaración, a ver si nos hace. Se supone no hay comité de empresa del personal en formación. Es comité de empresa del personal laboral del centro en el que está trabajando el residente. Porque nosotros tenemos una peculiaridad. De los 4 hospitales terciarios de Canarias, hay 2 en Tenerife y 2 en Gran Canaria, hay uno que es el Hospital Universitario de Canarias, donde se ficha desde el año 2002, pero ficha todo el personal. Todo el personal, incluido el residente, ficha. En los otros hospitales no ficha nadie. Ni hay hoja de firma, ni historia, ¿no? Entran y salen, se supone que el horario es de 8 a 15 o de 13 a 20, y cuando hay elecciones, volviendo al comité de empresa, pues por ejemplo en este hospital que acabo de nombrar, es peculiar porque fue del Cabildo, es decir, tenía personal laboral, todo el personal era laboral, hasta el año 2009 que se integra en el Servicio Canario de Salud. Entonces, a partir del año 2009, todos los contratos nuevos, en el caso nuestro de los médicos, son estatutarios, pero queda un remanente de un montón de personal fijo que es laboral. Y voluntariamente se puede o no, parecido a Navarra, integrar en el Servicio Canario de Salud como estatutario. Entonces, cuando tenemos elecciones de personal laboral en este hospital, por ejemplo, tenemos un batallón de personal no sanitario que son laborales. Con lo cual, la repercusión de los MIR en este caso queda más diluida que en los otros 3 hospitales, iguales que el resto del Sistema Nacional de Salud. Y eso, por ejemplo, lo seguimos arrastrando porque hay convocatorias de 2008 todavía, que se están haciendo ahora, de OPEs internas de personal laboral, y entonces hay gente joven que se está haciendo laboral fijo en ese mismo hospital donde hay personal estatutario. Es un caos organizativo. Entonces, hay normas diferentes para el personal laboral y el personal estatutario dentro de ese hospital. Las auxiliares se pueden prejubilar a los 60 años, el personal no estatutario laboral de todas las categorías tienen un reglamento de licencias, permisos y vacaciones diferente, y
convive con la norma del personal estatutario. En los otros 3 hospitales no pasa, pero me imagino que en algún sitio de España habrá algo parecido de las diputaciones provinciales. Entonces, un poco aclarar que los comités de empresa no es del personal en formación, sino el comité de empresa del centro donde esté trabajando el residente, donde ha cogido la plaza. Y luego el residente se adapta a las condiciones de trabajo del centro donde ha elegido hacer la especialidad. Y dependiendo del hospital o del centro de salud o de la zona donde haya elegido, pues tiene, como dice el decreto 1146-2006, se adaptará a las normas del centro donde está trabajando. A eso me refería cuando el centro es de gestión privada, por ejemplo, son las normas, el convenio laboral del propio centro. Hay veces que los laborales y los laborales en formación van por separado. Hay en algunos centros que, como si tienen convenios propios, van por convenio propio. Es verdad que hay tanta variabilidad de centros que lo que dices se puede estar dando, pero también nosotros tenemos centros, por ejemplo, la Fundación de Alcorcón, que es un centro que es una empresa pública, tiene laborales y tiene por un lado su comité de empresa y por otro lado tiene comité de empresa de residentes. Es que, claro, la variabilidad es tan diversa como la vida. Y referente a la nota de corte, que es algo que nos preocupa muchísimo también, pues históricamente la nota de corte la poníamos nosotros. Desde los años 90, a principios de siglo, la competitividad era tan grande que si no sacabas 119 test netos no cogías plaza. ¿Entiendes? Nosotros mismos por la curva de Gauss poníamos... ¿Qué pasó? Que en la primera década habían más plazas MIR que médicos se formaban en España durante toda esa década. ¿Se acuerdan? Entraban más de 2.000 médicos por año de países no comunitarios, porque en España salían 3.500 médicos y ya habían 6.000 plazas de MIR. Por eso sobraron plazas en la primera década de este siglo, desde el 2004-2005 hasta el 2008. Sobraban cientos de plazas e incluso cogían plazas gente que rellenaba el examen aleatoriamente, que no entendía lo que había en el examen porque no hablaba español, firmaba y cogía plaza. Bueno, ya sabéis eso que pasó, ahora, ¿se acuerdan? Claro, ahora tenemos la limitación del cupo de extracomunitarios, hay un cupo de hasta un 10% de plazas de extracomunitarios y en los últimos años sí que ha habido un aumento. Había un 4% hace 2 convocatorias, ya la convocatoria previa era de un 6%, bueno, la anterior a la previa del 4% tuvieron que ampliar por la segunda vuelta que hicieron en el MIR y en esta convocatoria ya directamente han incluido un 6% de plazas de extracomunitario. Y por hacer la comparación con respecto al tema de la nota de corte, lo que hablabas de los 115, ahora mismo es verdad que los que aprueban, os doy un dato, tienen que tener 40 respuestas netas. O sea, sí, son muy pocas. Cuando fuimos al Ministerio de Sanidad el pasado febrero para solicitar que, por favor, excepcionalmente, a lo mejor una de las opciones era el suprimir la nota de corte, el Ministerio, evidentemente, dijo, bueno, si vamos a empezar a quitar procesos selectivos tipo OPE y van a ser el acceso al empleo público a través solo de concurso, está claro que no podemos quitarnos un medio de selección con un aprobado para poder dar garantías. Bueno, siempre está la controversia de un mal día, un mal examen te puede estar limitando la planificación de recursos humanos a futuro, tiene que ser una medida excepcional. Es que es verdad que es un tema controvertido, porque ya lo que hablaba Levi es que no tiene nada que ver con ese número de netas. Pregunta, ¿por qué no quitamos el cupo de extranjeros? Bueno, esos son acuerdos internacionales de cooperación, creo que lo conocéis, los acuerdos de los cupos de extranjeros. El objeto de la contratación de esos extranjeros es que reviertan el conocimiento a sus países de origen, es decir... Que no pueden ejercer, no deberían ejercer en España lo que entran por el cupo de extranjeros. Entonces, esos extranjeros que entran en ese cupo, teóricamente, y los países hacen este acuerdo mediando acuerdos económicos, es decir, hay un acuerdo financiero por detrás para poder formar a esos extracomunitarios, teóricamente tendrían que volver. Esas son las condiciones. Que nos quedemos con ellos es un robo de profesionales extracomunitarios. El que ahora mismo estemos
quitando ciertas barreras que había en el sistema porque necesitamos urgentemente médicos, es un robo de profesionales, pues esto es algo que, bueno, también lo pongo sobre la mesa. Es decir, hay muchas cosas que valorar sobre ese cupo de extracomunitarios y, desde luego, cuál es el objeto de su contratación cuando vienen a España a formarse. Porque ¿conoces algún país del mundo que permita que, sin conocer a la persona, te coja una plaza para hacer una especialidad en tu país? Porque si saca, todos son listos, y puede haber un médico de Mozambique que saca el 5 y coge lo que quiera, ¿no? Pues cirugía cardíaca en La Paz. Tú puedes ir a Alemania a coger una plaza de cualquier hospital que quieras, y porque apruebas un examen tienes derecho a ir, te pagan la formación y después resulta que es para que te vayas a tu país a ejercerla y la pagamos nosotros. ¿Qué país del mundo hace eso? ¿Qué recibimos a cambio por hacer eso de los países con los que tenemos convenio? Mira, esto es muy interesante. El cupo de extracomunitarios. ¿Podemos ahora prescindir del 6% de plazas MIR que formamos? Porque si cumplimos el acuerdo de colaboración, esos extracomunitarios teóricamente no podrían ejercer en el sistema. Si estamos planificando los recursos humanos y formando a profesionales para que posteriormente estén nutriendo nuestro sistema de salud, pues está claro que iría en contra de lo que es el objeto de nuestra formación a profesionales. Eso, desde luego, por un lado, el hecho de que, en teoría, estamos perdiendo profesionales por este acuerdo de colaboración. Por otro lado, con respecto al acceso de la formación sanitaria especializada en Alemania, el acceso en Alemania es a través de entrevista. Los especialistas pueden entrar a varias especialidades a la vez, cambiar de especialidad. El sistema formativo es mucho más amplio, mucho más flexible, y esto ha hecho que muchos médicos españoles hayan decidido irse a formar a otros países de la Unión Europea. El sistema MIR, como lo conocemos ahora, está en muy pocos países, está en Portugal, en España, en Italia. Sin embargo, el resto de países tienen el acceso a la formación sanitaria especializada a través, desde luego, la entrevista clínica, la demostración del B2-C1 de la prueba de nivel de idioma y el objetivar que tienes la certificación del certificado de ¿cómo era? Homologación. No, homologación no, el certificado de idoneidad. Me salía homogeneidad, digo, no puede ser. Idoneidad, es que la homogeneidad nunca existe. Bueno, el certificado de idoneidad y, desde luego, demostrar que no tienen antecedentes penales. Son esos 4 requisitos: no antecedentes penales, certificado de idoneidad, formación, obviamente la licenciatura, el que tengas el nivel de idiomas y, claro, así entras a las entrevistas y puedes acceder a la formación allí. Es posible acceder a la formación en Europa, y el libre mercado y la globalización nos está trayendo esta dificultad para planificar los recursos a futuro, claro. Gaby, muchas gracias. ¿El micrófono? Sí. Sí, yo quería comentar una cosa. A mí, aparte de lo del idioma, que creo que en España deberíamos de exigir el C1, igual que se exige en cualquier país, no entiendo por qué en España, para hacer el MIR, no se exige a todos los que vengan fuera de España, no se hayan formado en España el C1 como mínimo de idioma. Habría que exigir más cosas, porque yo, para entrar en medicina, tengo que sacar unas notas sobresalientes en literatura española, etcétera, que ninguno de los que viene sabe, y no sé por qué esa gente puede entrar sin haber demostrado sus conocimientos sobre nuestro país. Pero bueno, por lo menos el C1 de español habría que exigirlo. Y luego, otra cosa que me preocupa mucho es que estamos hablando del sistema MIR español, que, por ejemplo, en el caso de medicina de familia se está deteriorando absolutamente, porque cada día hay más médicos que no tienen la especialidad ejerciendo en primaria. Es más, ya a los gestores sanitarios se les ha iluminado la bombilla y han decidido que es bueno que cada vez vengan más extracomunitarios a trabajar sin título, porque es gente a la que explotan tranquilamente, ¿no? Y yo ya tengo, pues, un nivel de igual del 30% de extracomunitarios en primaria en muchas gerencias de Castilla-La Mancha. ¿Cuándo se va a poner freno a eso? Porque esto, aparte de que es un abuso, lógicamente, de ley y no debería permitirse, pero además está generando otra cuestión, que es que ya hay médicos españoles que se plantean que no merece la pena hacer la especialidad en medicina de familia, porque al día siguiente tienen trabajo en cualquier consulta.
y además ellos sí que son españoles, hablan bien el idioma, entienden perfectamente a todo el mundo y dicen, ¿yo para qué voy a ir a trabajar 4 años como esclavo ganando 1000 y pico euros si sin hacer eso y sin prepararme el MIR mañana estoy ganando como cualquier adjunto y haciendo lo que quiero? Su única guerra es competir con los extracomunitarios de los que las gerencias abusan, porque estamos llegando a un límite en el que la gerencia promueve que trabaje más el extracomunitario que el propio médico español. Porque claro, el médico español sí que conoce los derechos, sabe que tiene que librar después de guardia, que hay un límite de horas. El extracomunitario viene a trabajar el tiempo que sea, ganando lo que sea y de cualquier manera. Claro, eso está deteriorando la atención primaria de una manera absolutamente vergonzosa y además está quitando, ya no es que se queden, es que le quitan el trabajo a los españoles. Porque si yo no he aprobado el MIR, ¿por qué no voy a poder trabajar en primaria mejor que un extracomunitario que ni siquiera ha estudiado en España y ni siquiera es ciudadano español? Y resulta que es que contratan mejor a los extracomunitarios que vienen sin título, que sabe Dios dónde lo han sacado muchos, porque hay que ver el nivel de medicina que tienen, que está deteriorando, por lo menos en Castilla-La Mancha, la asistencia se está deteriorando de una manera bestial, porque están sobrecargando la hospitalaria de una manera, porque yo a cualquier persona le enseño a pasar una consulta de primaria en la que lo único que hace es un triaje. A ti te duele la cabeza de neuro, a ti te duele la tripa digestivo, a ti te duele, quieres recetas, lo que pidas te lo doy y si no te mando analíticas y a correr que ya las verá otro. Y eso es lo que estamos viendo, está deteriorando esto, que yo creo que el sindicato tiene que plantearse a nivel nacional poner un coto a esto, porque si no se está deteriorando muchísimo la valoración del tener que hacer una especialidad, por lo menos en algunas. En hospitalaria también pasa, tenemos gente que se contrata, que dice que tiene un título de especialista que nadie sabe dónde se lo ha sacado y que cuando se pone a anestesiar dices casi mejor que se vaya a la consulta preanestésica porque a alguno le hace la eutanasia. Entonces creo que deberíamos plantearnos seriamente qué está pasando. Gracias. Con respecto a esto que dices, como sabéis, está regulado a nivel de directiva europea el hecho de que en los sistemas de salud, en los públicos, la especialidad es obligatorio. Es obligatoria la especialidad de medicina de familia en todos los servicios de salud. Cuando el contratante, es decir, los servicios de salud, tienen altísimas necesidades de profesionales, rebajan los requisitos a su disposición. Esto sería como, imaginaos en una empresa en la que hay un empresario que está contratando sin papeles, ¿no? ¿Qué sistema de control necesita un empresario? Desde luego externo, porque nosotros decimos los servicios de salud no deberían contratar, pero todo depende de las necesidades que tengas. Por eso da tanto miedo el hecho de que pueda fragmentarse la homologación. La homologación tiene que ser un sistema con garantías y centralizado, porque todo lo que sea disgregar significará que cuando tengo muchas necesidades, el chamán también vale. Y cuando ya no tengo tantas, pues ya veremos qué hacemos. El hecho es que ese órgano externo, desde luego, debería ser el Colegio de Médicos, el organismo que regula nuestra profesión y que además protege al paciente. ¿Por qué estamos colegiados? Porque el Colegio de Médicos da fe de que no tenemos pues una serie de antecedentes penales. O sea, tienes que tener unos requisitos para poder ejercer. En este sentido, igual que, por ejemplo, el tema de la capacitación y todo el procedimiento que está, la OMC hace poco habló de que está intentando regular esos procedimientos para los profesionales para seguir demostrando que tienen las garantías y los requisitos necesarios para seguir ejerciendo, porque tú a lo mejor después de 10 o 15 años pues eso hay que medirlo, no hay que medirlo. Desde luego que está regulado a través del Real Decreto que os he traído ahí del 15 de julio de 2021 de las especialidades y habla de el hacer ese seguimiento de la capacidad del profesional. Pues en eso también tendría que ser el paso previo, es decir, la capacidad del profesional al inicio del ejercicio, porque si no cumple con los requisitos, está claro que no debería estar trabajando en el Sistema Nacional de Salud y ya no solo porque no debería, sino porque los pacientes podemos ser nosotros, nuestros padres, y esto altera y vulnera nuestra seguridad y la del ciudadano y la del paciente. Así es. Sheila, vamos. Ya vamos terminando. Es que había ahí una pregunta. Sí, pero Gaby está desde perdón. Sí, es que por el flequillo me han confundido con Jorge. Da igual, los dos tenemos el mismo flequillo. Bueno, Sheila, totalmente de acuerdo. Enhorabuena por tu presentación, es lo primero. Lo segundo,
totalmente de acuerdo en que no somos nosotros los médicos los que vamos a dudar de los médicos que salen de nuestras facultades. Es que tenemos que dudar de la formación en nuestras facultades. Tendremos que pedir que se homogenicen con las fórmulas matemáticas que existen los resultados de las mismas para que la competencia sea igual. Pero vamos a cerrarle las puertas a los que ya son médicos haciéndole un examen, y digo de los que se han formado en España, haciéndole un examen para ver si pasan un corte para formarse como especialistas en un sistema que obligatoriamente tienen que tener la especialidad para poder trabajar, y los vamos a marginar. O sea, no me sirve la explicación que da el Ministerio o que dan los decanos, que hace poco lo discutía con el responsable, el presidente de los decanos, y me decía, claro, pero los que vienen de fuera. Los que vienen de fuera busquemos el mecanismo, pero es que estamos en lo de siempre. Perjudicamos a una mayoría porque hay una incidencia específica en una minoría. No, la incidencia específica de la minoría, tratémosla, pero dejemos la vía de la mayoría. Y tenemos que evitar que se hagan esas contrataciones de personal que no reúne los requisitos, y los requisitos es que tenemos que tener el título, que se nos está viniendo. Yo soy de la época de la famosa bolsa que dijo el señor Felipe González. Era la bolsa de médicos que le sobraban, eran 30.000 médicos, la bolsa histórica, porque se había hecho una mala programación. Esto huele igual que lo que se hizo la otra vez, perdonadme, pero dentro de unos años tenemos la bolsa histórica y sobramos los médicos, y nos van a poder otra vez empezar a putear y a recortar toda una serie de medidas. Es muy bueno tener médicos que no tengan especialidad, que no reúnan requisitos, porque levantan mucho menos la cabeza. Porque al final los puedo estar forzando. No seamos tan tontos. Las perspectivas ahora es que ahora aparentemente faltan médicos. Yo sigo diciendo lo mismo. Puede que falten médicos. Lo que falta es una buena organización del trabajo médico. No creo que necesitemos estar haciendo o pagando un médico como si fuera un taxista en la rural, desplazándose y utilizando muchas más horas de pueblo en pueblo que lo que tiene para ver a 3 pacientes. Habrá que cambiar el sistema en ese aspecto, pero no puede ser así. Y segundo, tampoco necesitamos médicos haciendo de burócratas, de administrativos. Esa labor corresponde a otros. Cuando nos dejen solo nuestra labor, a lo mejor ya nos sobramos tantos. Y, sobre todo, que no nos engañen, que el futuro puede ser muy duro, que dentro de un tiempo las planificaciones de falta de médico, o sea, los estudios que hay no son así, y va a haber determinadas especialidades con sobra. Y sí que piden una formación de idioma mínima en el MIR. Pues muchas gracias. Yo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que poner en valor a nuestras facultades de medicina y considerar que el haber superado el grado de medicina es una criba pues más que demostrable de lo que valen nuestros médicos. Y de verdad siento muchísimo, pero es justo la hora. Seila, te dejo la última palabra y ya pues cerramos esta mesa que creo que ha dado muchísimo de sí. Perdona. Última palabra, sí. Era solo porque abundando en el mismo tema de los médicos que vienen en unas condiciones precarias, nosotros este año, cuando estábamos afiliando a los nuevos residentes en el Colegio de Médicos, en nuestra provincia, que es Castellón, descubrimos algo que no sé si... Luego sí que supimos que ya estaba pasando en otros sitios. Personas que vienen a través de una empresa que los contrata y los transporta hasta aquí, les ofrecen un contrato de falsos autónomos durante unos 6 meses, llegan aquí sin ningún tipo de recursos, no pueden ni siquiera pagar la afiliación porque no tienen nada en absoluto, y de eso se nutren empresas privadas de salud, hospitales privados, y le estamos haciendo seguimiento porque tenemos la sospecha de que de ahí luego van a parar a la sanidad pública. Eso nosotros todavía no lo hemos descubierto este año, no lo habíamos visto todavía. Y ya tenemos 2 empresas, 2 nombres de empresas, que se dedican a este tipo de viajes o de organización. O sea, el tema es tenebroso y nos afecta a todos en todo lo que se ha dicho ahora.
Bueno, pues sí, aterrador. Habrá movimientos migratorios, unos nos iremos a Europa, otros vendrán, pues bueno, ha pasado en muchas profesiones. Como decía Gracia, desafortunadamente se nos ha quedado un poquito corta la mesa, pero es verdad que aquí sí que habría mucho debate. Yo siempre os animo a todos a, pues eso, a coger al personal en formación, porque desde ese momento ya hacéis posible el vínculo y la red de comunicación con ellos, y os quiero agradecer pues eso, el que hayáis madrugado tanto. Así es que por mi parte muchísimas gracias a todos y bueno, pues si es posible seguiremos trabajando. Gracias.